Buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre una guía para la formulación de proyectos de acuerdo a la Fundación UPM. Bien, se sabe que un proyecto no es simplemente una idea en el aire, es más, viene siendo un plan organizado que busca solucionar un problema o cubrir una necesidad específica. Este concepto implica que no basta con tener una idea, sino que es necesario transformarla en un plan de trabajo concreto. Para definir concretamente un proyecto se debe comenzar por responder varias preguntas que ayudarán a estructurar la manera clara de nuestras ideas. Estas preguntas permiten establecer la dirección del proyecto, identificar sus componentes clave y preparar un plan que guíe todas las acciones hacia los objetivos. Bien, comencemos definiendo un proyecto. Un proyecto es un conjunto ordenado de actividades diseñado para satisfacer necesidades o resolver problemas en específico. Es un plan de trabajo que transforma una idea inicial en acciones concretas. Antes de continuar con los pasos, es necesario formular estas preguntas clave para tener una manera más clara de cómo realizar este proyecto. La primera pregunta es ¿qué? Esa pregunta responde a la descripción del proyecto. Aquí se especifica el nombre del proyecto y lo que se va a hacer. Es esencial definir el objetivo general del proyecto y las actividades que se van a realizar. Otra pregunta es el por qué, que corresponde a la justificación o fundamentación del proyecto. Esta pregunta aborda el diagnóstico de la situación, es decir, el análisis del problema que el proyecto busca resolver y por qué considera que es necesario. El diagnóstico es clave para fundamentar la importancia del proyecto. Otro punto importante es para qué. Aquí se define los objetivos del proyecto, responde a qué se pretende lograr con el proyecto. Estos objetivos deben ser claros, realistas y medibles, ya que serán los puntos de referencia para evaluar el éxito del proyecto. Otra pregunta a responder es ¿dónde? Aquí se especifica la localización geográfica del proyecto. Se debe detallar dónde se va a implementar, ya sea en una ciudad o en una localidad o en una comunidad en específica. La siguiente pregunta a responder es ¿cómo? Esta pregunta aborda el plan de actividades, es decir, cómo se llevará a cabo el proyecto. Se debe detallar un conjunto de actividades necesarias para cumplir los objetivos, organizándola de forma secuencial. También se debe responder a quiénes. En este apartado se identifican a los responsables del proyecto, es decir, las personas, equipos o instituciones encargadas de realizar las actividades y supervisar el cumplimiento de los objetivos. También se debe responder a cuándo. Aquí en esta parte se definen los plazos para la ejecución del proyecto. Aquí se deben establecer las fechas clave para que cada una de las actividades, desde el inicio hasta la finalización del proyecto, se realicen. Y por último, tenemos que responder cuánto. Esta pregunta responde el presupuesto necesario para lograr que se lleve a cabo el proyecto. En esta parte se deben detallar el costo de los recursos materiales, humanos y logísticos necesarios para su implementación, asegurando que el financiamiento sea adecuado para lograr los objetivos propuestos. Ahora sí, hablemos sobre las etapas de un proyecto. Un proyecto se divide en varias etapas que permiten estructurar el proceso de principio a fin. Esas etapas son fundamentales para el correcto desarrollo del proyecto y asegurar su éxito. La primera etapa es diagnóstico. En esta es la primera etapa del proyecto, en el cual consiste en analizar el problema que se busca resolver, identificar sus causas y determinar si está dentro del alcance del proyecto. Es fundamental descomponer los problemas amplios en situaciones específicas que se puedan controlar y evaluar. La segunda etapa es la planificación. Una vez que diagnosticamos el problema, se pasa a la planificación del proyecto. Aquí se define el objetivo general, los objetivos específicos y los resultados esperados. Adicional a esto, se desarrolla un plan de actividades que incluye el cronograma de ejecución y los recursos necesarios. La tercera etapa es la ejecución.
el cual consiste en poner en marcha el plan de actividades diseñado durante la fase de planificación. Aquí se deben cumplir los plazos y utilizar los recursos de acuerdo con el presupuesto aprobado. Y por último tenemos la evaluación, que es la última etapa en la evaluación del proyecto. Aquí se reflexiona sobre los resultados obtenidos, comparando con los objetivos planeados al inicio. La evaluación permite identificar lecciones aprendidas, fortalezas y debilidades y proyectar mejoras para futuros proyectos. La planificación detallada también viene siendo esencial para que el proyecto avance de manera ordenada y eficiente. En esta etapa se incluye la creación de un cronograma que organice las actividades en el tiempo y la elaboración de un presupuesto que detalle los recursos materiales y humanos necesarios. Por ello, como primer punto, se toma el cronograma de actividades. En este apartado se deben especificar la duración de cada actividad, los responsables de ejecutarlo y el plazo en el que se deben completar. Esto garantiza que todas las acciones estén debidamente programadas y que el proyecto pueda llevarse a cabo de manera ordenada. Otro punto importante también es el presupuesto. Por ello es importante, fundamental, y listar todos los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, desde materiales hasta personal, y a cada uno asignarle un costo. Para ello el presupuesto debe ser realista y contemplar tanto los costos directos como los indirectos que requiere el proyecto. Pasamos a la parte de la presentación de los proyectos, que viene siendo un paso crucial, ya que es el momento en que la propuesta se comunica con posibles financiadores, aliados o socios. Para que se pueda lograr una presentación efectiva, se deben incluir varios elementos clave, como por ejemplo, el primero es la descripción de la entidad. En este punto se deben presentar los datos de la organización responsable del proyecto, su objetivo y los detalles de contacto. También es importante destacar las actividades previas realizadas para la organización, las alianzas con otras instituciones y los logros alcanzados. También la descripción del proyecto. En este apartado se debe incluir la fundamentación del proyecto, es decir, el diagnóstico del problema que se busca resolver y los objetivos planeados. También se debe especificar quiénes serán los beneficiarios directos del proyecto, describiendo su perfil y número. Y por último, se habla de la sostenibilidad. Un aspecto importante es el plan de sostenibilidad del proyecto, es decir, cómo se garantiza que el proyecto continúe generando beneficios después de después de que termine el financiamiento. Esto puede incluir la creación de alianzas estratégicas o el desarrollo de mecanismos de autogestión por parte de los beneficiarios. Para la elaboración del presupuesto, antes que nada, este es un punto importante y esencial de la planificación de un proyecto. Por ello, se dice que el presupuesto debe ser detallado y debe incluir todas las necesidades del proyecto, tanto materiales como humanas. Para ello se cuenta con tres puntos esenciales. El primero es los recursos, que se debe tener un listado de todos los recursos necesarios para desarrollar el proyecto, ya sea equipos, materiales o servicios profesionales. Otro punto también es el costo. Es importante asignar un valor a cada recurso según su cantidad y el tiempo de uso. Esto permite estimar el costo total del proyecto y asegurar que todos los fondos disponibles sean suficientes para cubrir todas las actividades planeadas. Y por último, el financiamiento, que se debe especificar de dónde provendrán los fondos para financiar el proyecto, ya sea a través de la organización solicitante, donaciones o alianzas con otras instituciones. También se debe tener en cuenta la posibilidad de contar con contrapartida que complementen el financiamiento solicitado. Ya para terminar, eh, vamos a resumir todo de manera rápida. Hemos hablado que para la formulación de un proyecto exitoso implica seguir un proceso lógico que va desde la identificación del problema hasta la ejecución y evaluación de las actividades. Es importante entender que cada etapa tiene su propia relevancia y aporta al éxito global del proyecto. La formulación de proyectos no solo es una cuestión técnica, sino una oportunidad para generar un impacto real y duradero. Y eso es lo que hace que cada paso sea esencial.
planificar con claridad, ejecutar con precisión y asegurar que todos los beneficios se mantengan a lo largo del tiempo. Bien, gracias por su atención. Espero que esa explicación les haya sido útil para entender mejor sobre la formulación de proyectos. Nos vemos hasta el próximo video.